Esa niña pobre que limpia nuestros baños cree que puede tocar como Horowitz, se burlaron los ricos, pero cuando la huérfana de 11 años arrancó con Beethoven, el salón entero se estremeció. El cristal tembló contra los labios de Margaret Whitmore. Las carcajadas cortaron el aire del salón de mármol como cuchillas, y Nina Rossetti sintió cada risa como una bofetada. Sus 11 años pesaban como piedras en los hombros mientras apretaba los puños, las uñas clavándose en las palmas hasta casi sacar sangre. ¿Oíste eso, Charles? Mrs. Pemberton agitó su collar de perlas como si fuera un látigo. Dice que toca Tchaikovsky. La criada cree que es Horowitz. Nina dio un paso atrás. El vestido negro, su único vestido decente, se pegaba a su espalda empapada en sudor frío. El salón era una jaula de oro, mármol blanco, candelabros de cristal, perfumes que costaban más que su comida de un mes. «No soy criada», murmuró. «¿Perdón?» Margaret se acercó, sus tacones repiqueteando como balas. «¿Dijiste algo, pequeña?» Nina alzó la barbilla. Sus ojos oscuros relampaguearon. «Dije que no soy criada». Un silencio helado se extendió por el salón. 20 millonarios la observaban como si fuera un animal en el zoológico que acabara de hablar. Charles Pemberton rió, un sonido áspero que raspaba como lija. «Ah, ¿no? Entonces, ¿qué eres? ¿Una princesa perdida?» «Soy Nina Rossetti». Su voz temblaba, pero no retrocedió. «Y sí, puedo tocar piano». Margaret se llevó una mano al pecho, fingiendo horror. «Dios mío, tiene carácter. Esperanza nunca nos dijo que su nietecita era tan atrevida». El veneno en esa palabra hizo que Nina sintiera náuseas. El olor a caviar y champán la mareaba, pero no podía mostrar debilidad. No aquí. No frente a estas personas que miraban a su abuela como un mueble más de la casa. «Mi abuela no es cobarde», dijo Nina, su voz más firme. «Y yo tampoco». «¡Qué valor!». Vivian Crawford se unió al círculo, sus diamantes brillando como dientes. «¿Sabes cuánto cuesta este piano, querida? Más que tu casita completa». Nina miró el Steinway, negro, perfecto, intimidante. Nada que ver con el piano amarillento de su sala, con sus teclas pegajosas y cuerdas rotas. Pero era un piano, y ella conocía los pianos. ¿Y?, preguntó. La simplicidad de su respuesta los desconcertó. Margaret frunció el ceño. ¿Y qué? ¿Qué importa cuánto cueste? Un piano de $1 millón toca igual de mal si quien lo toca no sabe lo que hace. Charles se atragantó con su whisky. «Esta mocosa nos está dando lecciones». «No». Nina caminó hacia el piano. Cada paso un acto de rebeldía. «Solo digo la verdad». Se sentó en el banco. El cuero era suave, caro. Sus pies descalzos, había perdido los zapatos corriendo por los pasillos esa mañana. Apenas tocaban el suelo. «¿Qué vas a tocar?», preguntó alguien con sorna. «Los pollitos dicen». Nina cerró los ojos. En la oscuridad, pudo escuchar la voz de su abuela. «La música viene del alma, bambina, no de los dedos». «Claro de luna», susurró. «Beethoven». Un murmullo recorrió el salón. Varios invitados intercambiaron miradas nerviosas. «¿Conoces esa pieza?». Margaret ya no sonaba tan segura. Nina abrió los ojos y la miró directamente. «¿Usted la conoce?». Por primera vez esa noche, Margaret no tuvo respuesta. Nina puso las manos sobre las teclas. El marfil estaba frío, perfecto. Por un segundo dudó. ¿Y si no podía? ¿Y si el piano era demasiado diferente? ¿Y si no? Respiró hondo y tocó la primera nota. El sonido flotó por el aire como una gota de lluvia en un lago. Suave, melancólico, perfecto. Las conversaciones murieron. Nina se dejó llevar. El Steinway era un dragón dormido que despertaba bajo sus dedos. Cada tecla respondía con una pureza que nunca había sentido. Cada nota brillaba como una estrella. La melodía se elevó, triste y hermosa, llenando el salón de mármol con algo que no se podía comprar. Sus dedos encontraron el ritmo, la respiración de la música. No era técnica lo que tocaba, era dolor convertido en belleza. Era las noches sin dinero para medicinas. Era su madre muerta. Era su abuela llorando en silencio. Era ella misma, limpiando retretes después de la escuela. Pero también era esperanza. Era amor. Era la sonrisa de esperanza cuando Nina tocaba. Era la promesa de que había algo más allá de esta vida de supervivencia.
Charles Pemberton dejó caer su vaso. El cristal estalló contra el mármol, pero el sonido se perdió en la música. Nina siguió tocando, los ojos cerrados, lágrimas corriendo por sus mejillas. No sabía que lloraba. No sabía que todo el salón había quedado en silencio absoluto. No sabía que Margaret Whitmore se había llevado una mano temblorosa al corazón. La música creció, se intensificó. Nina encontró pasajes que nunca había tocado en el piano desafinado de casa, pero sus dedos los conocían como si hubieran nacido para esto. El Steinway cantaba bajo sus manos, liberando sonidos que parecían imposibles. ¿Cómo?, pensó Margaret, las lágrimas corriendo por sus mejillas perfectamente maquilladas. ¿Cómo puede tocar así? La respuesta estaba en cada nota, porque tenía que hacerlo, porque la música era lo único que tenía, porque en ese piano, Nina no era pobre ni huérfana ni invisible, era ella misma, completa y poderosa. El primer movimiento llegó a su fin con una serie de notas que parecían suspiros. Nina levantó las manos de las teclas, pero mantuvo los ojos cerrados, temiendo romper el hechizo. El silencio era total. Ni una respiración, ni un susurro, ni siquiera el tic-tac del reloj de pie se escuchaba. Nina abrió los ojos lentamente, y se encontró con 20 pares de ojos fijos en ella. Pero ya no eran los mismos ojos. La crueldad había desaparecido. La burla se había evaporado. En su lugar había algo que Nina nunca había visto dirigido hacia ella. Respeto. «Dios mío», susurró Mrs. Pemberton. «¿Dónde aprendiste?» «Mi abuela». La voz de Nina sonó ronca. «Ella me enseñó». Margaret se acercó con pasos inciertos. Su rostro estaba descompuesto, el maquillaje corrido. «Esperanza sabe tocar así». «Mejor». Nina se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Antes de que la guerra le quitara todo. Las palabras cayeron como piedras en un pozo. Margaret sintió que algo se retorcía en su estómago. 15 años. 15 años había tenido a Esperanza en su casa, y nunca había preguntado. ¿Guerra? Charles se acercó también. Su voz extraña. En Italia. Perdió a toda su familia. Tuvo que venir aquí sin nada. Nina miró a Margaret directamente. Por eso limpia casas. No porque no sepa hacer otra cosa. El silencio volvió, pero ahora era pesado, incómodo. Varios invitados miraron hacia el suelo. «¿Podrías?» Vivian Crawford carraspeó. «¿Podrías tocar algo más?» Nina la miró, sorprendida. «Por favor». Era la primera vez que alguien en esa casa le decía por favor a Nina. «¿Qué les gustaría escuchar?» «Lo que tú quieras», murmuró Margaret. Nina volvió a poner las manos sobre las teclas. Esta vez eligió Chopin. La balada no. Un punto. Era más técnica, más desafiante. Pero después del claro de luna, se sentía invencible. Los primeros acordes eran dramáticos, poderosos. El piano rugió bajo sus dedos como una tormenta. Pero Nina ya no tenía miedo de las tormentas. Las había vivido toda su vida. La música se elevó hasta el techo abovedado, rebotó en las paredes de mármol. Llenó cada rincón del salón con una intensidad que hizo temblar los cristales de los candelabros. Charles Pemberton pensó en su hija muerta, en cómo había tocado piano ella también, en cómo nunca le había prestado atención hasta que fue demasiado tarde. Margaret pensó en su propia infancia, en las lecciones de piano que había odiado, en cómo había tenido todo, los mejores profesores, el mejor instrumento, y nunca había logrado crear ni una fracción de la belleza que estaba escuchando. Mrs. Pemberton pensó en las empleadas domésticas que había despedido sin pensarlo 2 veces, en las historias que nunca había escuchado, en las vidas que había ignorado. Y todos, sin excepción, pensaron en lo mismo. ¿Cuántos talentos habían destruido con su indiferencia? ¿Cuántas historias habían ignorado? ¿Cuántas ninas había aplastado el mundo sin siquiera darse cuenta? La balada llegó a su clímax. Nina atacó las teclas con una pasión que parecía imposible en alguien tan pequeña. Sus dedos volaron sobre el marfil, creando cascadas de sonido que dejaron sin aliento a todos los presentes. Cuando la última nota se desvaneció, el silencio que siguió fue diferente al anterior. No era sorpresa, era reverencia. Nina se levantó del banco, las piernas temblorosas. Había dado todo lo que tenía. Se sentía vacía y llena al mismo tiempo. «¿Cómo es posible?», murmuró Charles. «¿Cómo puede alguien con tanto talento estar?» No terminó la frase.
No podía. Limpiando baños, Nina lo miró sin pestañear. Porque tener talento no paga las medicinas de mi abuela. La crudeza de sus palabras los golpeó como un martillo. Porque ustedes piensan que el talento solo importa si viene envuelto en dinero, continuó Nina. Porque nunca se molestaron en preguntar quién era realmente la mujer que limpiaba sus pisos. Margaret dio un paso hacia ella. Nina, yo. No. Nina alzó una mano. No se disculpe ahora. No porque me escuchó tocar. Discúlpese mañana, cuando vuelva a limpiar sus baños. Discúlpese entonces si todavía se acuerda de mi nombre. El salón estaba sumido en un silencio mortal. Nadie sabía qué decir. ¿Cómo responder a tanta verdad? Fue entonces cuando se escucharon los pasos en el vestíbulo. Tacones sobre mármol, acercándose. Perdonen la tardanza, dijo una voz masculina desde la entrada. La reunión se alargó más de lo esperado. Todos se giraron. En el umbral había un hombre alto, de cabello gris, con un traje que costaba más que el sueldo anual de la mayoría. Richard Ashford, uno de los hombres más poderosos de Chicago. Sus ojos recorrieron el salón, notando las lágrimas, los rostros descompuestos, el silencio extraño, hasta que su mirada se posó en Nina. Y se quedó helado. Nina lo miró también, sintiendo algo extraño en el estómago. Había algo en ese hombre, algo familiar que no podía identificar. ¿Qué pasó aquí?, preguntó Richard, sin apartar los ojos de Nina. Margaret carraspeó. Nina, la nieta de nuestra empleada doméstica, acaba de tocar para nosotros. Nina, Richard dio un paso adelante. Su voz sonaba extraña. Nina Rossetti. La niña frunció el ceño. ¿Nos conocemos? Richard sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Los ojos. Tenía los mismos ojos que María. La misma forma de inclinar la cabeza cuando estaba confundida. ¿Cuántos años tienes?, preguntó. Su voz apenas un susurro. 11. Nina lo miró con desconfianza. ¿Por qué? Richard cerró los ojos. 11 años. 11 años desde que María había desaparecido de su vida sin explicación. 11 años buscándola. 11 años sin saber que había tenido una hija. ¿Tu madre? No pudo terminar la pregunta. Murió cuando yo tenía 3 años. Nina se cruzó de brazos. En un accidente. ¿Por qué le importa? Richard abrió los ojos y la miró fijamente. Era ella. Tenía que ser ella. La hija que había estado buscando durante 8 años. La hija cuya existencia había descubierto demasiado tarde. ¿Cómo se llamaba tu madre?, preguntó. Nina vaciló. Había algo en la intensidad de este hombre que la asustaba. María Sandoval. El salón entero contuvo el aliento. Margaret se llevó una mano a la boca. Charles dejó escapar un gemido ahogado. Richard se tambaleó, tuvo que apoyarse en la pared. María, susurró. Mi María. ¿La conocía? Nina se acercó un paso. Su corazón latía tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo. La amaba. Las lágrimas corrían por el rostro de Richard. La amé más que a mi propia vida. Y nunca supe que había tenido una hija. El mundo de Nina se detuvo. Las palabras llegaron a ella como desde muy lejos, distorsionadas, imposibles. ¿Usted? No pudo terminar la pregunta. Richard se acercó lentamente, como si Nina fuera un animal asustado, que podría salir corriendo en cualquier momento. Soy Richard Ashford, dijo con voz quebrada. Y creo que soy tu padre. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera se escuchaba la respiración de los presentes. Nina lo miró fijamente, buscando en su rostro algún reflejo de sí misma. Y lo encontró. Los ojos, la forma de la nariz, el gesto inconsciente de pasar la mano por el cabello cuando estaba nervioso. No, susurró. No puede ser. Nina. Richard extendió una mano hacia ella. No. Nina retrocedió, chocando contra el piano. No puede ser. Usted es rico. Usted es... Soy tu padre. Richard se arrodilló frente a ella, poniéndose a su altura. He estado buscándote desde que supe que existías. Tu abuela, Esperanza, se mudaba cada vez que me acercaba. Pensé que no querían saber nada de mí. ¿Mi abuela lo conoce? Nina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Conocí a tu madre, y me odia por no haber estado ahí cuando me necesitaron. Nina sacudió la cabeza. No, esto no puede estar pasando. Es demasiado como un cuento de hadas. Los cuentos de hadas no duelen tanto, murmuró Richard. Nina,
Sé que es difícil de creer, pero es imposible de creer. Nina alzó la voz. Durante 8 años ustedes me trataron como basura. Margaret me humilló. Me hizo sentir menos que nada. Y ahora que saben que mi padre es rico, todo cambia. Su voz se quebró en la última palabra. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Pero esta vez no eran de tristeza, eran de rabia. Durante 8 años mi abuela y yo vivimos con miedo de no tener dinero para sus medicinas. Durante 8 años trabajé como esclava en esta casa. Durante 8 años fui invisible para todos ustedes. Miró a Margaret con ojos llameantes. ¿Se acuerda de la vez que me gritó porque accidentalmente rompí su jarrón feo? ¿Se acuerda de cómo me hizo limpiar con mis propias manos los pedazos de vidrio? Margaret palideció. ¿Se acuerda de cuando me negó el pago porque llegué 10 minutos tarde, aunque mi abuela había tenido una crisis esa mañana? Nina. Yo no sabía. Exacto, no sabía porque nunca preguntó. Nunca le importamos. Se giró hacia Richard, sus ojos brillando de dolor. ¿Y usted? Usted dice que me estuvo buscando. ¿Dónde? En las mansiones de sus amigos ricos, en los colegios caros. Nunca se le ocurrió buscar en los barrios pobres. Richard se encogió como si lo hubiera golpeado. Tenías razón. Busqué en los lugares equivocados. Asumí que Esperanza me habría contactado si necesitaba ayuda. Mi abuela tiene demasiado orgullo para pedirle limosna a nadie. Nina se secó las lágrimas con furia. Prefirió que yo trabajara como una adulta antes que humillarse. El salón estaba sumido en un silencio terrible. Los invitados miraban hacia el suelo, avergonzados. La verdad de sus prejuicios y su crueldad quedaba expuesta bajo la luz cruda de la realidad. ¿Qué quiere de mí ahora?, preguntó Nina, su voz temblando. ¿Que lo perdone? ¿Que actúe como si fuéramos una familia feliz? Richard la miró con ojos desesperados. Quiero conocerte. Quiero compensar el tiempo perdido. Quiero darte la vida que deberías haber tenido desde el principio. La vida que debería haber tenido. Nina rió, pero no había humor en el sonido. ¿Sabe qué vida he tenido? He aprendido a ser fuerte. He aprendido a valorar lo que importa de verdad. He aprendido que el dinero no hace mejores a las personas. Miró a los millonarios que la rodeaban. Si hubiera crecido entre ustedes, ¿habría aprendido eso? ¿O habría aprendido a mirar a los pobres como hormigas? Richard no tenía respuesta para eso. No necesito que me rescaten, continuó Nina. Necesito que me respeten, no porque sea su hija, sino porque soy una persona. Se dirigió hacia la salida del salón, pero se detuvo en el umbral. Si realmente quiere conocerme, dijo sin girarse, venga a mi casa. La casa pequeña y fea donde vivo con mi abuela. Siéntese en nuestro sofá roto. Tome té en nuestras tazas desportilladas. Y míreme a los ojos sabiendo quién soy realmente, no quién podría llegar a ser con su dinero. Con eso, salió del salón, dejando atrás un silencio cargado de vergüenza y revelaciones. Richard se levantó lentamente, sus piernas temblando. Miró a Margaret con ojos que podrían haber cortado cristal. ¿Cómo la trataron?, preguntó con voz peligrosamente baja. Margaret no pudo sostener su mirada. Richard, nosotros no sabíamos. ¿Cómo la trataron? Su grito hizo eco en el salón. Varios invitados se encogieron. Como a una empleada, murmuró Margaret. Como a menos que una empleada, la corrigió Charles, encontrando algo de valentía. Margaret, lo que hicimos esta noche, lo que hemos hecho durante años. Richard salió del salón sin otra palabra, siguiendo el camino que había tomado Nina. La encontró en el vestíbulo de mármol, sentada en los escalones, llorando en silencio. Se veía tan pequeña, tan perdida, que el corazón de Richard se partió en pedazos. Nina, murmuró. Ella alzó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, pero había una determinación férrea en ellos. No vine aquí a buscar un padre rico, dijo. Vine a trabajar para pagar las medicinas de mi abuela. Richard se sentó a su lado en los escalones, manteniendo distancia. Lo sé, dijo suavemente. Y eso me dice todo lo que necesito saber sobre la persona que eres. ¿Ah, sí? ¿Y qué le dice? Que tu madre estaría orgullosa de ti. Que eres exactamente la hija que ella habría querido criar. Nina lo miró de reojo. ¿Cómo era ella? Richard sonrió, y por primera vez esa noche, la sonrisa llegó hasta sus ojos. Era como tú. Fuerte, orgullosa,
imposible de intimidar. Tocaba piano en un pequeño café para pagarse los estudios de enfermería. La primera noche que la escuché, supe que era la mujer más extraordinaria que había conocido. ¿Por qué no se quedaron juntos? Richard suspiró. Tuve que irme a Europa por los negocios de mi familia. Le prometí que volvería, pero cuando regresé, había desaparecido. Busqué por todas partes, pero era como si la tierra se la hubiera tragado. Estaba embarazada, dijo Nina simplemente. Tenía miedo. ¿Miedo de qué? De que usted pensara que lo estaba atrapando, de que su familia rica no la aceptara, de que la alejara de mí. Richard cerró los ojos, el dolor atravesándolo como una lanza. Jamás habría hecho eso. La amaba. Los habría amado a ambas. Pero ella no lo sabía. No, y ahora es demasiado tarde para decírselo. Se quedaron en silencio durante un momento, el peso de los años perdidos flotando entre ellos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Nina finalmente. Richard la miró. ¿Qué quieres hacer? No lo sé. Nina se secó los ojos. Estoy asustada. ¿De qué? De que cambie todo. De que ya no sea yo misma. De que mi abuela piense que la voy a abandonar. Richard extendió una mano hacia ella lentamente. Esta vez Nina no se alejó. ¿Puedo hacer una promesa?, preguntó. Nina asintió. Prometo que no cambiaré nada que tú no quieras cambiar. Prometo que tu abuela siempre será parte de tu vida. Y prometo que nunca, jamás, te haré sentir avergonzada de dónde vienes. Nina estudió su rostro, buscando signos de mentira. No encontró ninguno. ¿Puedo pedir algo?, dijo finalmente. Lo que quieras. Quiero que ayude a otras familias como la nuestra. No solo con dinero, sino de verdad. Hay muchos niños como yo, con talento pero sin oportunidades. Richard sonrió. Me parece perfecto. Y quiero un piano de verdad, para mi casa. Hecho. Nina vaciló. ¿Y puedo seguir viviendo con mi abuela, al menos por ahora, hasta que lo conozca mejor? Por supuesto. Nina se levantó lentamente. Entonces, ¿me lleva a casa? Richard se puso de pie también. ¿Estás segura? No. Nina sonrió por primera vez esa noche, una sonrisa pequeña pero real. Pero mi abuela siempre dice que las mejores decisiones son las que nos asustan un poco. Mientras salían de la mansión Whitmore, ninguno de los dos miró atrás hacia el salón donde los millonarios seguían en silencio, confrontando la verdad de sus prejuicios. En el Mercedes de Richard, Nina miró por la ventana hacia las luces de la ciudad. Todo se veía diferente ahora, no porque su situación hubiera cambiado radicalmente, sino porque por primera vez en su vida sentía que tenía opciones. Papá, dijo experimentalmente. Richard casi se estrella contra un semáforo. ¿Sí? Mi abuela me va a matar por llegar tan tarde. Richard rió, un sonido lleno de alivio y alegría. Creo que cuando le cuente lo que pasó, se va a sentir muy orgullosa. Eso espero. Nina apoyó la cabeza contra la ventana fría. Porque todo esto solo vale la pena si ella está orgullosa. El Mercedes se detuvo frente a la pequeña casa de ladrillos. La luz del porche estaba encendida, y Nina pudo ver la silueta de su abuela esperando junto a la ventana. «Está despierta», murmuró. «Por supuesto que está despierta. Es lo que hacen las madres cuando sus hijos llegan tarde». Nina lo miró. «Usted lo habría hecho. Me habría esperado despierto». Richard sintió un nudo en la garganta. Todas las noches del resto de mi vida. La puerta de la casa se abrió antes de que pudieran bajar del auto. Esperanza Rossetti apareció en el umbral, apoyada en su bastón, su rostro una mezcla de alivio y confusión al ver el Mercedes. Nina salió corriendo hacia ella. «Abuela, tengo tanto que contarte». Esperanza la abrazó, pero sus ojos estaban fijos en el hombre que se acercaba lentamente desde el auto. «Dios mío», susurró. «Richard». Richard se detuvo a unos metros de distancia. «Hola, Esperanza. ¿Cómo la encontraste?» Su voz temblaba. «Ella me encontró a mí». Richard miró a Nina con orgullo. «Es extraordinaria, Esperanza, exactamente como su madre». Las lágrimas corrieron por las mejillas arrugadas de Esperanza. «Sabía que este día llegaría. Siempre supe que algún día aparecerías. Por eso se mudaban constantemente». Esperanza asintió. «Pensé que sería mejor para ella crecer sin conocer un mundo que no podía tener. Pero me robaste 8 años con mi hija».
Y tú te robaste a ti mismo la oportunidad de conocer a la niña más valiente del mundo. Esperanza alzó la barbilla con orgullo. Mírala, Richard. ¿Habría sido así de fuerte si hubiera crecido en tu mundo de privilegios? Richard miró a Nina, que observaba el intercambio entre los dos adultos con atención. No, admitió. Probablemente no. Entonces no me arrepiento de mis decisiones. Esperanza extendió una mano hacia él. Pero me alegra que finalmente puedan conocerse. Nina miró entre los dos adultos. ¿Podemos entrar? Tengo frío y hambre, y necesito contarles todo lo que pasó. Esperanza sonrió. Por supuesto, bambina. Richard, te quedas a cenar. No es gran cosa, solo sopa y pan, pero me encantaría, dijo Richard, y lo decía en serio. Mientras entraban a la pequeña casa, Nina corrió hacia el viejo piano en el rincón. Abuela, toqué un Steinway, y sonaba como Los Ángeles. Esperanza rió. Cuéntamelo todo, Picolina. Nina se sentó en el banco del piano desafinado, y comenzó a tocar la melodía del Claro de Luna. El sonido era áspero, imperfecto, pero lleno de amor. Richard se sentó en el sofá roto, tomó té en una taza desportillada, y escuchó a su hija contar la historia de la noche más extraordinaria de su vida. Y por primera vez en 8 años, se sintió completo. Mientras la música llenaba la pequeña sala, imperfecta pero hermosa, como la vida misma, los tres sabían que esta era la verdadera riqueza. No el dinero, no las posesiones, sino esto, una familia encontrando su camino de vuelta hacia el amor. En algún lugar de la ciudad, en una mansión de mármol blanco, Margaret Whitmore yacía despierta, incapaz de quitarse de la cabeza la imagen de una niña de 11 años que había cambiado su mundo con nada más que la verdad y la música. El mundo había cambiado esa noche, para todos. Pero especialmente para una niña llamada Nina, que había aprendido que a veces los finales más hermosos son también nuevos comienzos. Fin del capítulo 1. La historia de Nina Rossetti apenas comienza. En el próximo capítulo, Nina debe enfrentar su primera clase en el conservatorio más exclusivo de Chicago, donde descubrirá que el talento no es suficiente cuando los prejuicios están arraigados en cada nota. Pero un encuentro inesperado con un misterioso profesor ruso cambiará todo lo que cree saber sobre la música y sobre sí misma. ¿Podrá Nina mantener su autenticidad en un mundo que valora más el pedigrí que la pasión? ¿Y qué secreto sobre su madre está a punto de salir a la luz que podría cambiar su relación con Richard para siempre? Capítulo 2. La audición. 3 días después, Nina despertó al sonido de algo que nunca había escuchado en su casa. Silencio total. No había alarma sonando desde las 5 de la mañana. No había prisa por llegar a limpiar la mansión Whitmore. No había el sonido familiar de su abuela tosiendo en la habitación de al lado, tratando de ocultar lo mal que se sentía. Se sentó en la cama, desorientada. La luz del sol entraba por su pequeña ventana, pero era una luz diferente, más suave, más tardía. ¿Qué hora era? El reloj en su mesita de noche, un regalo de Richard de ayer, marcaba las 9:30 de la mañana. Una saltó de la cama como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Las 9:30, debería haber estado en casa de los Whitmore desde las 6. Corrió hacia la sala, pero se detuvo en seco al ver a su abuela sentada tranquilamente en la cocina, tomando café y leyendo un periódico que jamás habían podido permitirse comprar. «Buenos días, dormilona», dijo Esperanza con una sonrisa. «Abuela, llego tardísimo. Margaret va a...» «Nina». La voz de Esperanza era firme pero gentil. «Ya no trabajas para los Whitmore». Las palabras tardaron un momento en registrarse. Nina parpadeó varias veces. «¿Qué?» Esperanza dejó el periódico sobre la mesa. «Tu padre habló con ellos anoche. Les dijo que ya no necesitabas trabajar ahí». Nina sintió una oleada de pánico. «¿Pero qué hay de tu medicina? ¿Qué hay de la renta?» «Todo está arreglado, bambina». Esperanza se levantó y abrazó a su nieta. Richard se encargó de todo. Nina se apartó bruscamente. «No, no queríamos su caridad». «No es caridad, Picolina. Es un padre cuidando de su hija». «Pero yo no le pedí que...» Un golpe suave en la puerta interrumpió su protesta. Nina miró hacia la entrada con el ceño fruncido. «¿Quién es?» «Probablemente tu padre», dijo Esperanza. «Dijo que vendría temprano». Nina sintió que el estómago se le hacía un nudo.
Todavía no sabía cómo sentirse sobre todo esto. 3 días habían pasado desde la noche en la mansión, y su mundo entero había cambiado. Un piano nuevo, un hermoso piano vertical restaurado, había aparecido en su sala. El refrigerador estaba lleno de comida que nunca habían podido permitirse. Las facturas médicas de su abuela habían sido pagadas. Pero Nina se sentía extraña, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Abrió la puerta y efectivamente, ahí estaba Richard. Pero no solo. Junto a él había una mujer elegante de mediana edad con cabello castaño, recogido en un moño perfecto, y una sonrisa que parecía genuina. «Buenos días, Nina», dijo Richard. «¿Dormiste bien?» Nina se encogió de hombros. «Supongo. Te presento a Catherine Morrison. Es la directora del Conservatorio Chicago». Nina miró a la mujer con desconfianza. Otro adulto rico. Probablemente otra persona que la juzgaría por su ropa gastada y su casa pequeña. «Encantada de conocerte, Nina», dijo Catherine. Y para sorpresa de Nina, no había condescendencia en su voz. «Tu padre me contó sobre tu talento extraordinario». «¿Qué quiere?», preguntó Nina directamente. Catherine sonrió. «Me gusta que vayas al grano. Quiero ofrecerte una audición para nuestro programa de becas completas». Nina frunció el ceño. «¿Una audición?» «El conservatorio tiene un programa especial para estudiantes con talento excepcional que no pueden pagar la matrícula completa. Es muy selectivo. Solo aceptamos a 3 estudiantes por año». Nina miró a Richard. «¿Usted arregló esto?» «Solo hice la introducción», dijo Richard, levantando las manos. «La audición depende completamente de ti». «¿Y si no paso?» Catherine se acercó un paso. «Nina, tu padre me dejó escuchar una grabación de tu interpretación del Claro de Luna. He estado enseñando durante 20 años, y nunca he escuchado nada como eso de alguien sin entrenamiento formal». «Tengo entrenamiento. Mi abuela me enseñó». «Tienes razón. Me disculpo». Catherine inclinó la cabeza ligeramente. «Lo que quise decir es que nunca he escuchado a alguien con tu nivel interpretativo que no haya tenido acceso a métodos formales de conservatorio». Nina consideró esto. «¿Cuándo sería la audición?» «Hoy, si quieres». «Hoy». Nina sintió que el pánico volvía a apoderarse de ella. «Pero no estoy preparada. No tengo la ropa adecuada. No he practicado lo suficiente». «No». «Nina». La voz de Esperanza desde la cocina la interrumpió. «Ven acá un momento». Nina miró a Richard y Catherine. «Disculpen». Se dirigió a la cocina, donde su abuela la esperaba con los brazos cruzados. «¿Qué pasa, bambina?» «Abuela, no puedo hacer una audición hoy. Mírame, mira esta casa. ¿Qué van a pensar cuando vean de dónde vengo?» Esperanza tomó el rostro de Nina entre sus manos. «¿Recuerdas lo que pasó hace 3 noches?» «Sí». «¿Recuerdas cómo tocaste para todos esos millonarios ricos que pensaron que no eras nadie?» Nina asintió. «¿Y qué pasó cuando tocaste?» Se quedaron callados. «Exacto, porque la música no se toca con ropa cara, Nina. Se toca con el alma. Y tú tienes el alma más hermosa que conozco». Nina sintió que las lágrimas empezaban a formarse en sus ojos. «Pero tengo miedo, abuela». «Por supuesto que tienes miedo. Si no tuvieras miedo, significaría que esto no es importante para ti». Esperanza sonrió. «Pero el miedo no debe detenerte. Debe motivarte». Nina respiró profundamente. «¿Tú crees que puedo hacerlo?» «Creo que puedes hacer cualquier cosa que te propongas». Nina asintió lentamente. Regresó a la sala donde Richard y Catherine esperaban pacientemente. «Está bien», dijo. «Haré la audición, pero tengo condiciones». Catherine levantó una ceja. «¿Cuáles?» «Si paso la audición, quiero que mi abuela pueda venir conmigo a todas las clases, al menos hasta que me sienta cómoda». «Nina», empezó Richard. «No es negociable», dijo Nina firmemente. Catherine sonrió. «Me parece razonable. ¿Algo más?» «Quiero conocer a los otros estudiantes antes de decidir si este lugar es adecuado para mí». «También me parece justo». Nina miró a Richard. «¿Y usted no va a intentar controlar todo?» Richard levantó las manos. «Esto es completamente tu decisión». Nina asintió. «Entonces vamos». 1 hora después, Conservatorio Chicago. El edificio del conservatorio era imponente. Mármol blanco, columnas altas, ventanas enormes que reflejaban el sol matutino.
Nina se sintió pequeña mientras caminaba por el vestíbulo principal, sus zapatos chirriando contra el suelo pulido. Los estudiantes que pasaban por ahí la miraron con curiosidad. Todos vestían ropa cara, llevaban estuches de instrumentos de cuero genuino, hablaban con acentos educados. Nina se sintió como un pez fuera del agua. «Por aquí», dijo Catherine, guiándolos hacia un pasillo lleno de puertas de madera oscura. «Primero quiero que conozcas a algunos de nuestros estudiantes». Abrió una puerta y entraron a una sala de práctica, donde 3 adolescentes estaban sentados alrededor de un piano. Una chica rubia de unos 16 años tocaba una pieza compleja de Bach, mientras un chico pelirrojo de la misma edad la observaba, y una chica asiática tomaba notas en una partitura. «Chicos», dijo Catherine, «quiero presentarles a Nina. Está considerando audicionar para nuestro programa». Los 3 se giraron para mirarla. Nina sintió que se sonrojaba bajo sus miradas evaluadoras. «Hola», murmuró. «Soy Vivian», dijo la rubia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿De qué escuela vienes?» «No vengo de ninguna escuela especial», dijo Nina. «Solo de Lincoln Elementary». Los 3 intercambiaron miradas. Nina pudo prácticamente escuchar lo que estaban pensando. Escuela pública. «¿Y dónde estudias música?», preguntó el chico pelirrojo Marcus. «Con mi abuela». Otro intercambio de miradas. Esta vez no trataron de ocultarlo. «¿Tu abuela es profesora de música?», preguntó la chica asiática, Lily. «Era pianista en Italia antes de venir aquí». «Ah», dijo Vivian con una sonrisa condescendiente. «Qué interesante». Nina sintió que la rabia familiar comenzaba a hervir en su estómago. Aquí estaba otra vez. La misma actitud superior, los mismos prejuicios. «¿Quieren escucharme tocar?», preguntó abruptamente. Los 3 se sorprendieron por su directitud. «Por supuesto», dijo Marcus después de un momento. «¿Qué vas a tocar?». Nina se acercó al piano. Era un Yamaha hermoso, no tan lujoso como el Steinway de Margaret, pero infinitamente mejor que el piano de su casa. «Chopin», dijo. «Estudio no. 10 dp». Vivian se atragantó. «¿El de octavas? ¿Estás segura?». Nina la miró directamente. «¿Por qué no estaría segura?». «Es que es una de las piezas más técnicamente demandantes de todo el repertorio. Incluso músicos profesionales tienen problemas con ella». «Interesante», murmuró Nina, sentándose en el banco. Puso las manos sobre las teclas y cerró los ojos. Podía escuchar la voz de su abuela. «No los dejes intimidarte, bambina. Muéstrales quién eres». Los primeros acordes eran como truenos, potentes, dramáticos, imposibles de ignorar. Las octavas volaron bajo los dedos de Nina con una precisión que dejó sin habla a los 3 estudiantes. Pero no era solo técnica lo que estaba mostrando. Era fuego, era la rabia de todos los años siendo subestimada, siendo invisible, siendo considerada menos que suficiente. Era la determinación de demostrar que el talento no tenía precio. La música se elevó hasta llenar toda la sala, se filtró por las paredes hacia los pasillos, hizo que otros estudiantes se detuvieran en sus prácticas para escuchar. Cuando la última nota se desvaneció, el silencio era absoluto. Nina abrió los ojos y miró a los 3 estudiantes. Sus rostros habían cambiado completamente. Ya no había condescendencia, solo asombro. «Dios mío», susurró Lily. «¿Dónde aprendiste a tocar así?». «Ya se los dije, con mi abuela». Se levantó del banco y se dirigió hacia la puerta. «Fue un placer conocerlos». Salió de la sala dejando atrás 3 estudiantes completamente consternados. En el pasillo Catherine la esperaba con una sonrisa enorme. «¿Lista para la audición oficial?», preguntó. «Más que lista», respondió Nina. Catherine la guió hacia una sala más grande, donde esperaban 3 profesores sentados detrás de una mesa. Nina reconoció el setup inmediatamente. Era como los concursos de talento en la televisión, solo que más intimidante. «Nina», dijo Catherine, «te presento al panel de admisiones. Profesor Williams, Profesor Chen y Profesor Volkov». Nina miró a cada uno de ellos. Williams parecía aburrido. Chen tomaba notas en una tableta, pero Volkov la miraba con una intensidad que la puso nerviosa. Era un hombre mayor, de cabello completamente blanco y ojos azules penetrantes. «¿Qué vas a tocar para nosotros?», preguntó Profesor Williams. Nina se acercó al piano, otro Yamaha hermoso, y se sentó en el banco.
Voy a tocar 3 piezas, dijo. Claro de Luna de Beethoven, balada no, un de Chopin, y vaciló por un momento, algo que compuse yo misma. Los 3 profesores levantaron las cejas, incluso Williams pareció interesado. ¿Compones?, preguntó profesor Chen. Un poco, es algo que mi abuela me enseñó a hacer cuando no tenía partituras nuevas que aprender. Interesante, murmuró Volkov. Su voz tenía un ligero acento ruso. Por favor, procede. Nina comenzó con el Claro de Luna. Ya había tocado esta pieza varias veces en situaciones de presión, así que se sintió cómoda con ella. Pero esta vez, añadió algo extra. Pequeñas variaciones en el fraseo, momentos de rubato que no estaban en la partitura original, pero que hacían que la música fuera más expresiva. Cuando terminó el primer movimiento, profesor Volkov se inclinó hacia adelante. ¿Por qué hiciste ese rallentando en el compás 47? Preguntó. Nina lo miró directamente. Porque la música lo pedía. Esa no es la interpretación tradicional. No todo lo tradicional es lo correcto. Un silencio tenso llenó la sala. Profesor Williams frunció el ceño. Profesor Chen dejó de escribir. Pero Volkov sonrió. Continúe, dijo. Nina pasó a la balada de Chopin. Esta vez no se contuvo. Dejó que toda su emoción fluyera a través de las teclas. Cada nota era una declaración. Soy tan buena como cualquiera de ustedes. Soy mejor. Cuando terminó, profesor Chen estaba escribiendo furiosamente en su tableta. Ahora, dijo Nina, mi composición. Puso las manos sobre las teclas y comenzó a tocar algo completamente diferente. Era una melodía que había estado componiendo durante meses, inspirada en las historias que su abuela le contaba sobre Italia antes de la guerra. Era nostálgica pero esperanzadora, triste pero hermosa. La música fluyó de sus dedos como agua, llenando la sala con una belleza que no se podía comprar ni enseñar. Era pura creación, pura expresión del alma. Cuando terminó, el silencio fue tan profundo que Nina podía escuchar su propio corazón latir. Profesor Volkov se levantó lentamente y caminó hacia el piano. ¿Cómo se llama esa pieza?, preguntó. Memorias de casa, respondió Nina. ¿Y la compusiste completamente sola? Sí. Volkov se sentó junto a ella en el banco del piano. ¿Puedes tocar la sección del desarrollo otra vez? Nina repitió la sección. Volkov la observó cuidadosamente, estudiando sus manos, su postura, su respiración. ¿Sabes leer música?, preguntó. Nina sintió que se sonrojaba. No muy bien, puedo leer lo básico, pero principalmente toco de oído. ¿Todo lo que acabas de tocar fue de memoria? Sí. Volkov se levantó y regresó a la mesa. Susurró algo a los otros 2 profesores. Nina no pudo escuchar lo que decían, pero pudo ver que había una discusión intensa. Finalmente, profesor Williams se aclaró la garganta. Nina, gracias por venir hoy. Te contactaremos en unos días con nuestra decisión. Nina sintió que su corazón se hundía. Esa era la respuesta estándar cuando no habías pasado. Se levantó del banco. Entiendo. Pero mientras caminaba hacia la puerta, la voz de profesor Volkov la detuvo. Nina. Se giró. ¿Estarías dispuesta a quedarte 1 hora más? Me gustaría discutir algunas cosas contigo. Nina miró a los otros 2 profesores. Williams parecía molesto. Chen seguía escribiendo. Pero Volkov la miraba con algo que podría haber sido respeto. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó. El tipo de cosas que solo discuto con estudiantes que me interesan verdaderamente. Nina sintió que una chispa de esperanza se encendía en su pecho. Está bien. Williams y Chen se levantaron para irse. Williams le murmuró algo a Volkov al pasar, pero el profesor ruso lo ignoró completamente. Cuando se quedaron solos, Volkov se acercó al piano otra vez. Siéntate, dijo. Tenemos mucho de qué hablar. Nina se sentó, su corazón latiendo fuerte. Primero, dijo Volkov, quiero que entiendas algo. En mis 40 años enseñando música, he visto a miles de estudiantes. Estudiantes con técnica perfecta. Estudiantes con entrenamiento impecable. Estudiantes que pueden tocar cualquier pieza que les pongas enfrente. Hizo una pausa. Pero lo que acabas de hacer, eso no se puede enseñar. Eso viene de un lugar que la mayoría de las personas nunca encontrarán. Nina no sabía qué decir. Tu técnica necesita trabajo, continuó Volkov. Tu postura podría mejorar,
Tu conocimiento de teoría musical es limitado, pero tu musicalidad sacudió la cabeza. Es extraordinaria. ¿Eso significa que pasé la audición? Volkov sonrió. Nina, tú no pasaste la audición. Tú destruiste la audición. La pregunta ahora es, ¿estás dispuesta a trabajar más duro de lo que has trabajado en toda tu vida? Nina sintió que una sonrisa se extendía por su rostro. Profesor Volkov, he estado trabajando duro toda mi vida. Lo sé, y eso es exactamente por lo que creo que puedes manejar lo que viene después. Se levantó y caminó hacia la ventana que daba al patio del conservatorio. ¿Ves a esos estudiantes ahí afuera?, preguntó. Nina se acercó a la ventana. Podía ver a varios estudiantes practicando en el patio, algunos con violines, otros con flautas. ¿Qué hay con ellos? La mayoría de ellos han estado estudiando música desde que tenían 5 años. Han tenido los mejores profesores, los mejores instrumentos, las mejores oportunidades, pero ninguno de ellos tiene lo que tú tienes. ¿Y qué es eso? Volkov se giró para mirarla. Hambre, real, verdadero hambre de crear algo hermoso. Nina sintió que algo se removía en su pecho. Quiero hacerte una propuesta, continuó Volkov. Normalmente nuestros estudiantes toman clases regulares con sus grupos de edad. Pero me gustaría trabajar contigo individualmente. Sesiones privadas, 3 veces por semana, además de las clases regulares. Nina frunció el ceño. ¿Eso no costaría más dinero? No te costaría nada extra. Estaría haciendo esto porque creo que tienes el potencial de ser algo especial. Nina lo miró con desconfianza. ¿Qué quiere a cambio? Volkov rió. Eres desconfiada. Bueno, eso te va a servir en este lugar. Se acercó al piano y tocó algunas notas al azar. No quiero nada a cambio excepto tu compromiso total. Si aceptas trabajar conmigo, no puedes faltar a las lecciones. No puedes llegar tarde. No puedes rendirte cuando las cosas se pongan difíciles. Y se van a poner difíciles. Se van a poner imposibles. Volkov sonrió. Voy a empujarte más allá de lo que crees que puedes hacer. Voy a criticar cada nota que toques hasta que sea perfecta. Voy a hacerte trabajar hasta que tus dedos sangren. Nina lo miró directamente a los ojos. Mis dedos ya han sangrado, profesor Volkov, y sigo tocando. Volkov estudió su rostro por un momento. Luego extendió su mano. ¿Tenemos un trato? Nina miró la mano extendida. Era una mano de músico delgada, con dedos largos, con cicatrices de décadas de práctica. Tenemos un trato, dijo, estrechando su mano. Excelente, empezamos el lunes. Mientras caminaba hacia la puerta, Nina se detuvo. Profesor Volkov. ¿Sí? ¿Por qué hace esto por mí? Volkov se quedó en silencio por un momento. Cuando habló, su voz tenía un tono diferente, más suave. Porque hace muchos años, yo era como tú, pobre, hambriento, con más talento que oportunidades. Alguien me dio una oportunidad, y esa oportunidad cambió mi vida. Miró por la ventana hacia el patio. Pero también porque hay algo más, algo en tu manera de tocar que me recuerda a alguien que conocí hace mucho tiempo. ¿Quién? Volkov la miró con una expresión extraña. Una joven pianista italiana que tocaba en un pequeño café cerca de la universidad. Tenía tu misma pasión, tu misma furia contenida. Nina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cómo se llamaba? María, dijo Volkov suavemente. María Sandoval. El mundo de Nina se detuvo. Las paredes de la sala parecieron acercarse. ¿Usted conoció a mi madre? Volkov asintió lentamente. Era mi mejor estudiante, y la pianista más prometedora que he conocido jamás. Nina se dejó caer en una silla, las piernas temblorosas. Pero ella desapareció un día, continuó Volkov. Sin explicación. Nunca supe qué había pasado con ella hasta ahora. Miró a Nina con ojos brillantes. Tienes su misma manera de inclinar la cabeza cuando estás concentrada. La misma forma de cerrar los ojos cuando tocas, y el mismo talento extraordinario. Nina sintió que las lágrimas empezaban a correr por sus mejillas. Era buena. Era brillante. Podría haber sido una de las grandes concertistas del mundo. Pero tuvo que dejar todo para criarme. Volkov se acercó y puso una mano gentil en su hombro. Nina, tu madre no dejó la música. Te la pasó a ti. Cada nota que tocas, cada emoción que transmites,
Eso es su regalo para el mundo a través de ti. Nina lloró en silencio durante unos minutos, mientras Volkov esperaba pacientemente. Finalmente, se secó los ojos. ¿Qué más puede contarme sobre ella? Volkov sonrió. Todo lo que quieras saber. Pero primero necesito que me prometas algo. ¿Qué? Promete que no vas a desperdiciar el regalo que tu madre te dio. Promete que vas a trabajar hasta convertirte en la pianista que ella nunca pudo ser. Nina se levantó de la silla, ya no temblando. Se sentía más fuerte, más decidida que nunca. Lo prometo, dijo. Volkov asintió. Entonces empezamos el lunes a las 8 de la mañana. No llegues tarde. Mientras Nina salía del conservatorio, su mente estaba llena de preguntas, emociones y una determinación feroz que nunca había sentido antes. Su madre había caminado por estos mismos pasillos, había tocado en estas mismas salas, había tenido los mismos sueños que Nina tenía ahora. Y Nina iba a honor esos sueños, no solo por ella misma, sino por la memoria de una mujer joven que había sacrificado sus propios sueños por amor. En el auto de regreso a casa, Richard la miró por el espejo retrovisor. «¿Cómo te fue?», preguntó. Nina sonrió, y por primera vez en días, fue una sonrisa completamente genuina. «Creo que mi vida acaba de cambiar otra vez». Y tenía razón. Pero lo que no sabía era que el profesor Volkov tenía más secretos sobre su madre. Secretos que cuando fueran revelados, cambiarían todo lo que Nina creía saber sobre su familia, su pasado y su futuro. El lunes no podía llegar lo suficientemente pronto. La sala de conciertos del Carnegie Hall estaba completamente llena. 2000 asientos ocupados por críticos, músicos profesionales y amantes de la música clásica que habían venido a escuchar el debut de la pianista más joven en la historia del recinto. Nina Rossetti Ashford, ahora de 16 años, esperaba en el backstage, sus manos ya no temblando como aquella primera noche en la mansión Whitmore. A su lado Esperanza, ahora completamente recuperada gracias a los mejores tratamientos médicos, ajustaba el vestido de concierto negro de su nieta. ¿Nerviosa, bambina? No, respondió Nina, sorprendiéndose a sí misma. Me siento completa. Richard se acercó, elegante en su smoking, pero sus ojos brillaban de orgullo paternal, no de riqueza. Los 5 años habían transformado su relación. Ya no era el padre ausente tratando de compensar el tiempo perdido, sino el hombre que había aprendido a amar a su hija por quien era, no por lo que podía llegar a ser. «Profesor Volkov, quiere verte antes de salir», dijo. Nina encontró a su mentor en su camerino privado. El profesor ruso, ahora de 75 años, sostenía una fotografía antigua. «Es hora de que sepas toda la verdad sobre tu madre», dijo sin preámbulos. Le entregó la foto. Era María, joven, hermosa, sentada al piano en lo que parecía ser una sala de conciertos elegante. «Esta foto fue tomada la noche antes de que desapareciera del conservatorio», comenzó Volkov. «Tu madre no solo era mi mejor estudiante, era mi hija adoptiva». Nina sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Cuando llegué a América desde Rusia, no tenía familia. María era una huérfana italiana que trabajaba limpiando el conservatorio por las noches. La escuché tocar un día y vi en ella lo mismo que vi en ti. La adopté legalmente cuando tenía 17 años. Eso significa que usted es tu abuelo». «Sí». Volkov sonrió con lágrimas en los ojos. «Por eso nunca pude olvidar tu manera de tocar. Era como escuchar a mi hija otra vez». Nina se dejó caer en una silla. «¿Por qué no me lo dijo antes?» «Porque necesitabas encontrar tu propio camino primero». María huyó porque tenía miedo de que su relación con Richard fuera solo por su talento, que él la viera como un proyecto. Cuando descubrió que estaba embarazada, su orgullo le impidió volver. Volkov se sentó frente a ella. «Dejo esto para ti». Le entregó un sobre amarillento. Con manos temblorosas, Nina lo abrió. Dentro había una partitura manuscrita y una carta. «Para mi hija Nina, si algún día lees esto, no pude ser la pianista que soñé ser, pero te di algo mejor, la oportunidad de ser la pianista que yo nunca pude ser. Esta composición es mi regalo para ti. Se llama Sueños cumplidos. Tócala el día que llegues a los escenarios más grandes del mundo, y sabrás que estoy ahí contigo. Con todo mi amor. Mamá». Nina lloró en silencio mientras estudiaba la partitura.
Era hermosa, compleja, llena de la misma pasión que ella sentía cada vez que tocaba. ¿Vas a tocarla esta noche?, preguntó Volkov. No estaba en el programa. El programa puede cambiar. Esta es tu noche, Nina. Honra a tu madre. Una hora después, Nina salió al escenario del Carnegie Hall. Los aplausos eran ensordecedores, pero ella solo tenía ojos para la primera fila, donde estaban Esperanza, Richard, y ahora sabía, su abuelo Volkov. Se sentó al piano de cola Steinway, el mismo modelo que había tocado por primera vez en casa de Margaret Whitmore, quien ahora dirigía una fundación benéfica para niños con talento musical sin recursos. Buenas noches, dijo al micrófono. Esta noche iba a interpretar el programa que han visto en sus folletos, pero he decidido hacer un cambio. Un murmullo recorrió la audiencia. Hace 5 años, era una niña de 11 años que limpiaba casas para pagar las medicinas de su abuela. Algunos de ustedes tal vez me recuerden de los videos que se volvieron virales después de tocar en una cena benéfica. Risas cálidas llenaron la sala. La historia de Nina había inspirado a millones alrededor del mundo. Esa noche aprendí que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria, sino por lo que lleva en el corazón. También esa noche encontré a mi padre, quien me enseñó que el amor verdadero significa aceptar a alguien exactamente como es. Miró a Richard, quien se secaba los ojos disimuladamente. Pero esta noche, también descubrí algo sobre mi madre, quien murió cuando yo tenía 3 años. Descubrí que ella también era pianista, que también tenía sueños, y que sacrificó esos sueños por amor. Levantó la partitura manuscrita. Esta es una composición que mi madre escribió para mí antes de morir. Se llama Sueños cumplidos, y nunca ha sido interpretada en público. El silencio en la sala era absoluto. Puso las manos sobre las teclas y comenzó a tocar. La música que fluyó del piano era diferente a todo lo que Nina había tocado antes. Era la voz de su madre hablándole a través del tiempo, era el amor trascendiendo la muerte, era la culminación de 2 generaciones de sueños. La melodía hablaba de esperanza perdida y encontrada, de sacrificios que no son pérdidas sino regalos, de cómo el amor verdadero nunca muere sino que se transforma en algo más hermoso. Mientras tocaba, Nina pudo sentir la presencia de su madre, no como fantasma o imaginación, sino como una verdad profunda. María vivía en cada nota que Nina tocaba, en cada emoción que transmitía, en cada corazón que tocaba con su música. Los últimos acordes fueron tan hermosos que varias personas en la audiencia lloraban abiertamente. Cuando la música se desvaneció, el silencio duró casi 1 minuto completo. Luego, los aplausos. No solo aplausos, sino una ovación de pie que duró 15 minutos. Críticos que habían visto miles de conciertos decían que nunca habían escuchado nada igual. Pero Nina solo tenía ojos para su familia en la primera fila. Esperanza llorando de orgullo, Richard aplaudiendo con una sonrisa que llegaba hasta sus ojos, y Volkov secándose las lágrimas con un pañuelo mientras susurraba «Brava, María. Brava». Epílogo. 2 años después. Nina, ahora de 18 años, se graduó del conservatorio como valedictorian. Su fundación, Sueños sin Límites, había proporcionado becas completas a más de 100 niños de familias de bajos recursos. Margaret Whitmore, transformada por aquella noche de hace 7 años, se había convertido en la principal donante de la fundación y en una defensora apasionada de los derechos de los trabajadores domésticos. Richard había reestructurado completamente sus hoteles para ofrecer salarios dignos y beneficios completos a todos los empleados, desde gerentes hasta personal de limpieza. Esperanza, completamente sana, había comenzado a enseñar piano a niños del vecindario en su pequeña casa, que Richard había renovado pero mantenido en el mismo barrio, porque Nina insistió en que nunca se mudarían. Y profesor Volkov, su abuelo, había escrito un libro sobre María y Nina, titulado Cuando la música trasciende, que se convertiría en una inspiración para músicos de todo el mundo. Nina siguió tocando, siguió componiendo, siguió inspirando. Pero nunca olvidó las lecciones de aquella noche en la mansión Whitmore, que el verdadero valor viene del corazón, que el talento sin humildad es vacío, y que el amor real, incondicional, es la música más hermosa de todas. En su tocador, junto a todos sus premios y reconocimientos,
Mantenía una foto de esa noche fatídica, una niña de 11 años en un vestido gastado de pie, junto a un piano, rodeada de millonarios que acababan de aprender que el dinero no puede comprar lo que realmente importa. Esa niña había crecido, había triunfado, había encontrado el amor familiar que siempre había soñado. Pero nunca, jamás, había olvidado quién era realmente. Nina Rossetti Ashford, la niña que demostró al mundo que cuando tienes música en el alma, nunca estarás realmente pobre. Y su historia, que comenzó con burlas y humillación, terminó siendo la prueba de que los sueños más hermosos nacen no de la comodidad, sino de la adversidad transformada en arte. Fin. La música de Nina siguió resonando en los corazones de millones, recordándoles que la verdadera riqueza no se cuenta en billetes, sino en los momentos que nos hacen completamente humanos. Y en algún lugar, en el silencio entre las notas, María Sandoval sonreía, sabiendo que sus sueños no habían muerto, sino que habían encontrado alas en las manos de su hija.